Jamás se le habría ocurrido que un descuido tan pequeño pudiera trastocar de forma tan brutal el rumbo de su día. Diego llevaba años moviéndose entre escobas, pisos brillantes y pensamientos que jamás se atrevía a convertir en palabras. Era el encargado de limpieza del edificio más sofisticado de la zona financiera. Limpiaba las oficinas cuando la ciudad aún dormía y recorría pasillos solitarios mientras escuchaba cómo el eco repetía sus propios pasos. Callado, trabajador, reservado, con su uniforme azul siempre impecable y esa sonrisa cortés que lo volvía casi invisible para quienes pasaban a su lado. Casi invisible, excepto para ella. Valentina Cortés, directora de Recursos Humanos, llegaba a las 8 en punto todos los días, con sus tacones marcando su presencia en el mármol del vestíbulo, el portafolio de cuero bajo el brazo y ese andar seguro que hacía que todos se apartaran sin que ella lo pidiera. Su cabello, recogido siempre en un moño perfecto, y sus trajes impecables reforzaban una imagen de orden absoluto. Su voz, firme pero amable, bastaba para que cualquiera la respetara. Para alguien como Diego, ella pertenecía a un mundo intocable. Aún así, existían pequeños recuerdos que él atesoraba como si fueran diamantes. La ocasión en que ella le agradeció porque recogió unos papeles que se le habían caído. El día de lluvia cuando ella, al ver que él no llevaba paraguas, compartió el suyo hasta la estación del metro, caminando juntos en silencio como si fuera lo más natural del mundo. O esas mañanas en que lo encontraba limpiando su oficina y en lugar de pedirle que se retirara, le ofrecía un café de su propio termo mientras revisaba correos. Diego vivía de esos instantes, los revivía en la soledad de su pequeño departamento, el mismo al que había llegado 3 años atrás buscando una vida distinta. Él sabía cuál era su realidad. Ella tenía estudios de posgrado, reuniones con altos ejecutivos y almuerzos de negocios en lugares donde él jamás podría pagar ni un té. Él, con la secundaria apenas terminada, hacía turnos dobles y enviaba parte de su sueldo a su madre en su pueblo natal. No tenía espacio para fantasías, o al menos eso creía. Ese viernes, casi a las 7 de la noche, las oficinas estaban casi vacías y las luces se apagaban poco a poco. Diego terminaba de trapear el último corredor cuando su celular vibró. Mensajes del grupo de sus compañeros bromeando sobre los planes del fin de semana. Él sonrió, imaginando las cervezas que compartirían luego. Pero entonces su mente volvió a Valentina. Se imaginó otra vez a la directora trabajando hasta tarde, como cada viernes, cansada, con las ojeras apenas disimuladas y esos suspiros que soltaba cuando creía estar sola. Sin pensarlo demasiado, aún con el teléfono en la mano, escribió un mensaje que jamás debió pasar de su cabeza. A veces imagino cómo sería despertar a tu lado, prepararte café como tú me lo das por las mañanas, escucharte hablar de tu día mientras desayunamos. Sé que no debería ni pensarlo, pero no puedo evitarlo. Pienso en tu risa cuando crees que nadie la escucha, en la forma en que te muerdes el labio cuando te concentras, en cómo te ves cuando el sol ilumina tu oficina. Perdóname por sentir así, perdóname por no poder esconderlo más. Ese mensaje estaba dirigido a Roberto, su mejor amigo, el único que conocía sus sentimientos por Valentina y que siempre lo animaba, aunque entendía por qué Diego nunca se atrevía. Pero no fue a Roberto a quien Diego se lo envió. Fue a Valentina. Cuando vio su nombre en la parte superior del chat, algo dentro de él se congeló. Luego apareció el doble check azul. Leído por ella. Sintió que el mundo entero se detenía. El trapeador cayó al suelo con un golpe seco que retumbó por el pasillo vacío. Quiso borrarlo, pero ya era tarde. Pensó en inventar una excusa ridícula, que alguien había usado su celular, que era un mensaje equivocado, que era una broma, pero ni siquiera podía mover los dedos. Su mente se quedó en blanco, paralizada por el horror. Dejó todo tirado y salió casi corriendo por las escaleras de servicio. No soportaba la idea de esperar el ascensor. El aire frío de la noche lo golpeó al salir, pero no le molestó. Caminó rápido hasta su edificio, con la sensación de que el mundo seguía su curso mientras el suyo se desmoronaba. Su departamento era minúsculo, viejo, pero suyo. Cerró la puerta y se dejó caer al suelo.
Miró el teléfono, ningún mensaje de Valentina, nada. Solo ese silencio insoportable. Los minutos se arrastraban. O simplemente ignoraría el asunto como si él no existiera. Se levantó y se acercó a la ventana. Vio luces en otras viviendas, familias cenando, parejas relajadas, vidas intactas, vidas que no habían enviado un mensaje desastroso por error. Apoyó la frente en el vidrio helado. Pensó que quizá lo mejor era renunciar o disculparse por escrito y desaparecer, evitar pasar más vergüenza. Entonces se escucharon 3 golpes en la puerta, firmes, decididos. No era su vecino, ni el cartero, ni nadie que esperara. Por un instante quiso quedarse en silencio, fingir que no estaba. Pero sus pies, sin pedir permiso, lo llevaron hasta la entrada. Su mano abrió la puerta antes de que pudiera pensarlo. Y ahí estaba ella. Valentina apoyó su frente contra la de él, respirando agitadamente, como si también tratara de entender lo que acababa de ocurrir. Sus manos seguían enredadas en el cabello de Diego, como si necesitara tocarlo para convencerse de que no se trataba de una ilusión. Diego la miraba con incredulidad, todavía sintiendo en los labios el eco del beso. Le costaba mantenerse en pie, como si el suelo estuviera cambiando de lugar cada 2 segundos. Valentina sonrió apenas, esa sonrisa suave que parecía reservada únicamente para él, y deslizó sus dedos por su mejilla. «No huyas de esto», murmuró. «No ahora». Diego tragó saliva. Quiso hablar, pero la voz no le salía. Había pasado tanto tiempo imaginando ese momento, convenciéndose a sí mismo de que era imposible, que su mente no sabía cómo reaccionar a que realmente estuviera sucediendo. Ella se apartó solo un poco, lo suficiente para mirarlo directamente a los ojos. «Tú no tienes idea de cuánto necesitaba sentirme elegida», dijo en voz baja. «No por mi cargo, no por mis estudios, no por lo que represento para la empresa, sino por mí, solo por mí». Diego negó con la cabeza lentamente. «Es que yo no te elijo por obligación», respondió él, sin pensar, desde lo más hondo de su pecho. «Te elegiría en cualquier lugar, en cualquier vida». Valentina cerró los ojos un instante, respirando hondo, como si esas palabras la golpearan directo en el alma. Cuando los volvió a abrir, sus ojos brillaban nuevamente. «Diego, yo vine hasta aquí porque no quiero seguir escondiendo lo que siento». Él frunció ligeramente el ceño, sin estar seguro de haber escuchado bien. «¿Lo que sientes?». Ella asintió, despacio, sinceramente. «No sé cuándo empezó», confesó. «Quizá fue aquel día en que caminamos juntos bajo la lluvia, o la mañana en que me ofreciste servilletas cuando derramé café, y no hiciste ningún comentario, solamente me ayudaste a limpiar, o cada vez que me preguntaste «¿Cómo va tu día?», y te quedaste esperando la respuesta «de verdad». Él la escuchaba como si cada palabra fuera imposible. «Pero durante meses», continuó ella, «cada vez que te veía, todo se me hacía un poquito más ligero. El trabajo, las presiones, incluso mis propias dudas». Valentina bajó la mirada unos segundos, recogiendo fuerzas. «Y cuando recibí tu mensaje», su voz tembló, «fue como si de pronto alguien encendiera una luz que yo llevaba demasiado tiempo apagando». Diego sintió un nudo formándose en su garganta. «Solo tenía miedo», prosiguió ella, «miedo de que fuera solo algo mío, miedo de arruinarte la vida, miedo de confundirme. Pero ahora sé que prefiero enfrentar todos esos miedos antes que quedarme con la duda de lo que podríamos ser los dos». Diego dio un paso hacia ella, como si su cuerpo decidiera moverse sin pedir permiso. Tomó su mano con una delicadeza que contrastaba con la intensidad del momento. «Yo también tengo miedo», admitió él. «Pero si tú estás aquí, si tú quieres intentarlo, yo no voy a dar un paso atrás». Ella sonrió, esta vez más ampliamente, con un brillo que Diego jamás le había visto en la oficina. «Entonces no demos pasos atrás», susurró. «Avancemos». Él la abrazó sin pensarlo, rodeándola con fuerza, sintiendo cómo ella se acomodaba contra su pecho, como si ese lugar hubiera sido diseñado para ella desde el principio. Valentina apoyó la cabeza en su hombro y suspiró, dejándose llevar por la cercanía, por el calor, por la certeza de que algo importante acababa de comenzar. Diego cerró los ojos.
Por primera vez en mucho tiempo, no sintió miedo, sintió hogar. Después de unos segundos, ella habló sin levantarse del abrazo. «Quiero conocerte más», murmuró, rozando con su voz la piel de su cuello, no como la jefa y el empleado, sino como dos personas que se están escogiendo. Diego apoyó el mentón suavemente sobre su cabeza. «Entonces quédate», dijo él, en un susurro que era más un ruego que una invitación. Valentina se separó apenas unos centímetros, lo suficiente para verlo de nuevo. «¿Quieres que me quede?», preguntó. «Quiero que te quedes todo el tiempo que tú quieras», contestó él. Ella sonrió, dulce y decidida, como si su corazón hubiera encontrado un lugar donde aterrizar. «Entonces me quedaré». Y esa frase, tan simple y tan poderosa, cambió por completo la noche de ambos. Diego acariciaba suavemente la mano de Valentina con el pulgar, como si temiera que al dejar de hacerlo ella pudiera desvanecerse. Valentina, acurrucada contra él, respiraba con calma, como si su pecho por primera vez en mucho tiempo hubiera encontrado un ritmo sin cargas ni expectativas. La televisión murmuraba de fondo, olvidada. En la pantalla desfilaban escenas de una película cualquiera, pero para ellos el mundo se había reducido a ese rincón diminuto del sofá viejo, a la tibieza compartida, al simple hecho de estar juntos sin máscaras. «No sabía que eras así», dijo ella de repente, sin apartar la vista de sus manos entrelazadas. «¿Así cómo?», preguntó él, intentando sonar despreocupado, aunque por dentro sintió un tirón de nervios. Tan hizo una pausa buscando la palabra, atento, dulce, cálido. Diego rió por lo bajo, casi incrédulo. «No creo que nadie me haya llamado cálido en mi vida». «Entonces ellos no te conocen», respondió ella, levantando apenas la cabeza para mirarlo. La forma en que lo observaba, con esa mezcla de ternura, curiosidad y deseo callado, provocó que a Diego se le secara la boca. No estaba acostumbrado a ser visto así, a ser visto de verdad. Valentina apoyó nuevamente su mejilla contra su pecho, escuchando los latidos acelerados que él no podía esconder. «Me gusta este sonido», dijo en un susurro. «Mi corazón, sí, me gusta cómo se acelera cuando estoy cerca. Me hace sentir importante». Diego tragó saliva. «Eres importante, mucho más de lo que imaginas». Ella suspiró, relajándose aún más en su abrazo. Diego no sabía cómo moverse, cómo respirar, cómo existir sin estropear el momento. Estaba viviendo algo que había imaginado tantas veces que casi temía despertar. Después de un largo rato en silencio, ella habló. «Diego», su voz era suave, pero cargada de intención. «¿Qué pasará mañana?». La pregunta flotó en el aire, pesada pero honesta. Él se tomó unos segundos antes de responder. «Mañana», repitió, midiendo sus palabras, «iremos al trabajo como siempre. Tú llegarás con tus tacones y tu portafolio, yo con mis trapeadores y mi uniforme. Quizá la gente mire raro, quizá tu equipo note algo distinto, pero», respiró hondo, «si tú quieres seguir adelante, yo voy a estar ahí, a tu lado. Sin esconderme, pero sin hacerte pasar vergüenza. Podemos ir despacio, lo que tú necesites». Valentina dejó escapar una risa suave. «¿Sabes qué es gracioso? Siempre pensé que el hombre ideal para mí sería alguien con planes perfectos, con discursos preparados, con objetivos claros. Y aquí estás tú, improvisando porque estás nervioso y aún así suena más sincero que cualquier cosa que me hayan dicho en años». Él bajó la mirada, un poco avergonzado. Ella lo tomó del mentón con delicadeza y lo obligó a verla. «Esa es la magia», dijo, «que no estás diciendo lo que crees que quiero oír. Estás diciendo lo que sientes». Diego abrió la boca para contestar, pero Valentina lo silenció con un beso fugaz, suave, apenas un roce que bastó para encenderle el pecho. Luego apoyó nuevamente la cabeza en su hombro. El silencio volvió, pero era un silencio cómodo, íntimo, lleno de significado. «¿Sabes algo?», dijo ella al cabo de un rato. «Hace unas semanas, mi hermana me preguntó cuándo había sido la última vez que hice algo solo por mí. No supe responderle. Hoy, ya lo sé». Diego sonrió sin darse cuenta. «Quedarte aquí, quedarme contigo», corrigió ella. Él sintió que esas palabras se le quedaban grabadas en la piel.
Pasaron así largo rato, escuchando el ruido lejano de los autos en la calle, el crujido de las tuberías del edificio viejo, incluso el ruido extraño del refrigerador que siempre hacía un zumbido cuando quería arrancar. Todo eso, que antes le parecía molesto, ahora sonaba a hogar. Valentina se movió ligeramente, acomodándose mejor entre sus brazos. «Diego», dijo con voz somnolienta, «¿puedo decirte algo sin que pienses que voy muy rápido?» «Claro. Hoy ha sido el día más feliz que he tenido en mucho tiempo». Él sintió que algo dentro de su pecho se rompía y se reconstruía al mismo tiempo. «Para mí también», respondió, con una sinceridad que lo dejó sin aire. Ella sonrió contra su camisa. «¿Crees que podamos tener más días así?» «Los que tú quieras», prometió él, «los que nos permitamos». El silencio volvió a instalarse entre ellos, pero esta vez fue más profundo, más lleno de significado, como si ambos estuvieran grabando cada segundo en la memoria. Minutos después, Diego escuchó la respiración suave de Valentina, cambiando de ritmo. Se había quedado dormida en su pecho. Él la miró, su cabello suelto sobre su hombro, sus labios relajados, la línea tranquila de su cuello, su mano entrelazada con la suya. Diego acarició su mejilla con cuidado, temiendo despertarla. Y fue en ese instante, con la mujer que había amado en silencio durante tanto tiempo durmiendo entre sus brazos, cuando entendió algo con absoluta claridad. No importaba el edificio elegante, ni los títulos, ni el sueldo, ni el qué dirán. No importaban los obstáculos ni las miradas ajenas. «Mientras ella quiera estar conmigo», pensó Diego, «yo voy a pelear por esto». La cobijó con una manta desgastada y apoyó su mejilla suavemente sobre su cabeza. Sus ojos se cerraron por fin, rendidos por las emociones del día. El universo a veces solo necesitaba un mensaje equivocado para poner todo en su sitio. Y en ese pequeño apartamento, lleno de silencios cálidos y respiraciones acompasadas, comenzó la primera noche del resto de sus vidas. El calor de la mañana se filtraba por las cortinas delgadas, dibujando líneas doradas sobre el suelo desgastado. En ese silencio tibio, Diego sintió que su respiración se acompasaba con la de Valentina, todavía dormida entre sus brazos. Era extraño pensar que hacía solo unas horas él había creído que su vida se desmoronaría por un simple mensaje. Ahora, con ella recostada sobre su pecho, todo parecía encontrar su lugar. Valentina abrió los ojos lentamente, como si despertara de un sueño demasiado dulce para soltarlo de golpe. Lo primero que hizo fue buscarle la mirada, y cuando la encontró, sonrió con esa ternura desarmante que lo dejaba sin aire. «No pensé que me fuera a sentir tan bien despertar así», murmuró ella. «Yo tampoco», admitió él. «Todavía estoy tratando de convencerme de que es real». Ella estiró un brazo y le acarició la mejilla, apenas un roce, pero suficiente para que un escalofrío lo recorriera. «Es real, Diego, muy real». Después de unos minutos de silencio cómodo, Valentina se incorporó un poco, apoyándose en su costado. «Ayer hablaste de tu mamá», dijo suavemente. «Me gustó cómo lo hiciste, como si fuera tu heroína». Diego soltó una risa apagada. «Lo es, todo lo que soy se lo debo a ella». Nunca se rindió, aunque la vida se le pusiera cuesta arriba. Siempre decía que lo único que nadie puede quitarnos es la dignidad y el amor que damos. Eso lo aprendí desde niño. Valentina lo escuchaba como si cada palabra fuera una pieza de un rompecabezas que había estado armando sobre él en su mente. Había cariño en su mirada, pero también admiración. «Me gustaría conocerla algún día», confesó. «Saber de dónde salió este hombre». Él sintió el pecho apretársele, pero no de miedo, sino de algo más profundo, casi sagrado. «Y yo quiero que la conozcas. Te adoraría, seguramente te llenaría de comida desde que cruzaras la puerta». Valentina rió, esa risa suave y deliciosa que Diego empezaba a reconocer como una de sus cosas favoritas en el mundo. «¿Y tus padres?», preguntó él con cuidado. Ella suspiró y bajó la mirada por un momento. «No sé qué dirían. Mis papás viven en una burbuja donde todo se mide por estatus, contactos y prestigio. Crecí tratando de encajar en ese molde hasta que me di cuenta de que en el proceso me estaba perdiendo a mí misma». Levantó los ojos y lo miró con una mezcla de fuerza y fragilidad. «Pero ya no quiero vivir así.
No quiero elegir a alguien porque quede bien. Prefiero elegir a alguien que me haga sentir en paz, que me mire como tú lo haces. Diego se quedó sin palabras. Solo pudo tomar su mano y llevarla a sus labios. Temo que un día despiertes y pienses que mereces más, admitió. Ella negó suavemente. Lo que merezco es sentirme amada y acompañada. Y contigo siento eso más que con cualquiera. Si mis padres no lo aceptan, ya será su problema. Yo ya tomé mi decisión. Se quedaron en silencio un momento, abrazados, mientras la luz seguía invadiendo lentamente el apartamento. La ciudad comenzaba a despertar, pero ahí dentro parecía que el tiempo avanzaba diferente. Valentina se incorporó y lo miró con una expresión llena de ternura y picardía. ¿Sabes qué era lo que más esperaba en el trabajo?, preguntó. Diego arqueó una ceja. Las reuniones eternas con los directivos. Ella soltó una carcajada. No, escuchar cómo silbabas mientras limpiabas. Siempre lo hacías cuando estabas concentrado. A veces me quedaba hasta tarde solo para oírte pasar por el pasillo. Era reconfortante. Diego se llevó una mano a la cara, avergonzado. No sabía que alguien me escuchaba. Yo siempre te escuchaba, dijo ella con voz baja. Era mi forma de no sentirme tan sola ahí dentro. Él sonrió, y en un impulso confesó. Yo pedía que me asignaran tu piso, solo para verte entrar por la mañana, solo para escucharte decir buenos días. Ella abrió los ojos como si le hubieran revelado un secreto delicioso. Entonces sí que fuimos tontos, dijo entre risas. Dos personas deseando lo mismo y sin animarse a decirlo. Hasta que metí la pata, respondió Diego. Hasta que enviaste el mensaje perfecto por accidente, corrigió ella, acercándose a él para besarlo suavemente. La mañana transcurrió entre besos tranquilos, confesiones suaves y silencios llenos de significado. No había prisa, no había miedo, no había dudas. Cuando finalmente se levantaron del sofá, Valentina tomó aire como si quisiera memorizar ese momento. Creo que esta es la primera vez en años que despierto siendo completamente yo, dijo. Yo también, respondió él. Se quedaron mirándose unos segundos más, y luego ella deslizó sus brazos alrededor de su cuello. Diego, sea lo que sea que venga después, quiero enfrentarlo contigo. Y yo contigo, aseguró él. Se besaron una vez más, despacio, con la certeza de quienes acaban de encontrar algo que buscaban sin saberlo. Los días siguientes no fueron perfectos. El trabajo trajo comentarios incómodos, miradas largas y algunas conversaciones tensas con recursos humanos. Pero ninguno retrocedió. Se apoyaron, se defendieron, se eligieron una y otra vez. Y descubrieron que el amor verdadero no necesita escenarios grandiosos, necesita sinceridad, paciencia y dos personas dispuestas a ser vulnerables. A veces, un mensaje equivocado abre la puerta correcta. A veces, un error no es un error, sino un punto de partida. Y así, con desayunos improvisados, citas discretas y sonrisas cómplices en los pasillos, empezaron a construir algo real. Si te gustó esta historia, regálanos un like y considera suscribirte al canal. Tu apoyo nos permite seguir creando relatos llenos de emoción y magia para ti. Activa la campanita y no te pierdas las próximas historias.